En el siguiente video les voy a hablar sobre un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, lo encuentro muy interesante en el sentido de que no existe una historia oficial, no existe una versión oficial, y si uno lo comienza a investigar, finalmente uno logra encontrar teorías y hechos históricos que arman, digamos, un rompecabezas, un puzzle de cómo se formó desde su inicio hasta los tiempos actuales. Yo les voy a hablar sobre la historia de la salsa. Sí, soy un chileno típico porque me gusta la salsa. La gozo, la bailo, la estudio, la investigo. Me gusta mucho. En ese sentido, donde sí hay un consenso es que el ritmo base de la salsa, ¿cierto?, proviene desde los esclavos africanos. En la época de la colonia, cuando los europeos tomaban esclavos africanos y los llevaban a las islas del Caribe, eso trajo consigo toda una cultura. En esa época ellos eran politeístas, por lo tanto creían en varios dioses y realizaban ciertos ritos desde, digamos, este instrumento que es la conga. Una base de cuero sobre una madera hueca que suena de una forma muy particular. Era su forma, digamos, de mantener sus creencias religiosas, porque al ser esclavos se tuvieron que someter al cristianismo propiamente tal de la época. Lo interesante de esto es que cuando teníamos a los colonos españoles y a los esclavos africanos, tuvieron que mezclar ciertos instrumentos musicales. Por un lado se mezcló la conga, se mezcló el timbar, se mezcló el güiro, y esto se mezcló con los violines y con la guitarra acústica. Esto con el tiempo en Cuba, ¿cierto? Nace el ritmo que se conoce como el danzón y también como el que se conoce como el son cubano. Si nos vamos a 1920, que es cuando en Estados Unidos comienza la ley seca, ya sé que existe una plusvalía en el sentido turístico de Cuba, y además con la llegada de la radio en 1922, este ritmo, cierto, que era bastante autóctono de la isla, y usted lo tiene que saber muy bien, comenzó a proliferar y se vio como una oportunidad comercial para poder explotar un nicho en el sentido musical. ¿Qué es lo que lo distingue? Esto, que es una clave, ¿cierto? Que el ritmo base que tiene hoy en día la salsa, en ese entonces el son cubano, ¿cierto? Un sonido típico que uno escucha cuando escucha este tipo de música. Y otro instrumento que también es muy notorio, y que son un recuerdo que me traje de la isla la vez que viajé, también son las sonajas o más conocidas como maracas. Bueno, en los años 20, ¿cierto? En Estados Unidos, en Nueva York, que era la capital del baile propiamente tal, y de la fiesta y esta cosa, digamos, más de show, estaba muy de moda el jazz. Y ahí, digamos, aparece un cubano, que es Mario Sousa, el cual dice, oye, este ritmo de jazz le podemos poner sabor, le podemos poner un poco de sazón, ¿cierto? Y genera una base de un ritmo afrocubano por sobre una base de jazz. Éxito total, del año 20 al año 30, todos los grandes locales de Nueva York tocaban este tipo de música. Existió una expansión en el sentido de que se permitía que personas de color pudieran acercarse a este tipo de localidades y viceversa. Mucha gente que iba a Cuba, digamos, conocía estos nuevos ritmos y se fue generando una cohesión cultural y una cohesión de sonidos que mientras más la estudiaba, o sea, mientras más lo estudiaban los músicos de la época, mayores variaciones le daban. Entonces, si nosotros tomamos de los años 1920 hasta 1960, la base del ritmo afrocubano dio ritmos como el mambo, eh, el guaguancó, el bugalú, muchos nombres. Cada músico nuevo que salía adelante, que a todo esto era de origen cubano, Machito, por ejemplo, le daba una sazón que tenía su origen o su, digamos, su procedencia desde Cuba mismo. Y en ese sentido, en los años 60 se genera un boom. Aparece un caballero que se llama Johnny Pacheco, que es de Puerto Rico, el cual toma los mejores músicos, músicos de Cuba, músicas de República Dominicana. Johnny Pacheco era de República Dominicana. Bueno, y estas personas, ¿qué es lo que hacen? Crean en lo que a mi juicio es la banda que le entrega, digamos, vida a lo que es el ritmo de salsa como la conocemos propiamente tal, que se llama Fania. En los años 60, ¿cierto? Nace esta agrupación de Fania, y a Johnny Pacheco con un italiano, que no recuerdo el nombre en estos momentos, se le ocurre la fantástica idea de hacer un sello musical propio.
Vamos a cambiar la música de fondo. Y este sello propio de Fania permite y entrega una apertura a artistas que hasta el día de hoy son insignias de la salsa en el mundo. La primera, la reina, conocida por todo el mundo, Celia Cruz, vocalista de Fania, cierto, procedente desde la Sonora Matancera en Cuba. Ella logra generar un cambio en el sentido comercial. Ella logra explotar un nicho comercial y logra ir a África, logra ir a Japón, logra ir a Europa y logra posicionar este ritmo, que si uno tiene sangre se mueve solo, como un ritmo comercialmente rentable. Y luego esto Fania, All Star, como se hacían llamar, trae a otros cantantes vocalistas únicos, desde Puerto Rico Héctor Lavoe, desde Nueva York Willy Colón, desde Panamá Rubén Blades, y finalmente se transforma la banda que saca todas estas insignias que logran poner esta música y posicionar esta música en todas partes del mundo. ¿Qué es lo interesante de esto? Y no por nada cuando se presenta Celia Cruz o se presentaba Celia Cruz decía primero está Celia Cruz y después está la salsa, porque el concepto de salsa comienza a aparecer recién comercialmente en los años 70. ¿Qué es lo que es la salsa? El concepto salsa proviene, ¿cierto?, desde el arte culinario, que cuando yo quiero preparar una salsa, sea cual sea, ocupo muchos ingredientes, muchos condimentos y genero un mix de situaciones, un mix de cosas, los cuales me genera un producto. Y la salsa es eso. La salsa es un mix de distintos ritmos, son cubanos, jazz, algo de blues con el bajo, cha-cha, etcétera, etcétera, con una mixtura de instrumentos como el güiro, el teclado, el trombón, la trompeta, el saxo. Y todo esto cuando se genera en armonía, genera este ritmo que es tan único y es tan dependiente. Hoy en día es un ritmo que genera ventas por millones y millones de dólares en el mundo. Es un ritmo que es muy idéntico y muy autóctono en el sentido de un latino escucha y baila salsa. El ritmo es tan contagioso que por cada país donde llegaba se le intentaba generar, digamos, una base. Y ahí nace la salsa caleña en Colombia, que es una salsa bastante más rápida, la salsa espectáculo en Nueva York, la salsa Casino Rueda en Cuba, la salsa cubana, y cada línea eh, tiene su propio sello. Y en ese sentido, cuando una persona dice escucha salsa, después viene la pregunta, bueno, ¿qué tipo? Y más aún el que dice, no, yo bailo salsa, bueno, ¿de qué tipo de salsa tú bailas? Y eso es lo que la hace única. Yo soy una persona, un convencido de que si más personas escucharan salsa en el mundo, este mundo sería bastante más feliz. Esta es una pequeña reseña. No existe una única teoría y es lo que también lo hace interesante. Hay algunos críticos que dicen que el concepto de salsa lo venían hablando en los años 30 con una canción El Manicero, que es una valse de salsa que hoy en día uno la puede bailar. Y lo interesante es la forma en cómo todos los instrumentos musicales que se ocupan suenan realmente increíbles. Eso es la salsa, espero que más personas la escuchen y espero conocer algún día a Marc Anthony. Ese ha sido el video.